palabra dice de que cuando la oveja perdida fue encontrada, dice la escritura de que se gozaron. Así es el gozo que hay en los ángeles del cielo cuando uno que estaba perdido es hallado. Y dice que cuando encuentra la dracma perdida, en Lucas 15, dice también que esa dama cuando la encuentra junto a todas sus amigas, ¿cierto? Así también en el cielo hay gran gozo delante de los ángeles, y delante de los ángeles está Dios. Amén. Es decir, ese día martes nosotros pudimos alegrar el corazón de Dios. Sí, Señor. Y nuestra hermana Daisy, nuestra hermana Daisy, ¿cierto? Fue el motivo de la alegría del corazón de Dios. Qué bonito. Qué hermoso es ver, hermano, cómo Dios muestra su misericordia, su amor, su bondad. ¿Cómo no amarlo? Amén. ¿Cómo no quererlo? Vamos a la escritura, al libro de Efesios, capítulo 1. Del verso 3 en adelante está la palabra del Señor. Puesto en pie le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Tome asiento en el nombre de Jesús. Yo sé que a lo mejor aquí hay muchos términos que a veces uno no logra entender, y eso tiene que ver porque este es el decreto de Dios. Y cuando hablamos nosotros del decreto de Dios, hablamos de leyes. Amén. Cuando usted que es chileno, aquí en Chile está el decreto ley y el decreto supremo. El decreto ley son las leyes que legislan, ¿cierto? Los senadores, los diputados, ellos van a plantear una ley, la presentan en el Senado, ¿cierto? Y ahí la avalan y automáticamente es un proyecto de ley. Y luego va a ser una ley para el país, pero que fue elegida por los hombres. Pero el decreto supremo, es decir, la ley suprema, es del presidente. En este caso, en esta declaración que hace Efesios 1, del 3 en adelante, es Dios hablando, dando a entender el decreto divino que Dios estableció antes de la fundación del mundo, es decir, antes que usted naciera, antes que yo fuera cristiano. Dios ya escribió el decreto y Él escribió cómo tenían que ser las cosas. Amén. Es decir, Cristo vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre, porque Él no podía hacer nada de lo que en el decreto ya estaba establecido. Él dice: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del Rey. La voluntad de Dios es el decreto que Jesucristo tiene que cumplir. Y este decreto está establecido acá. Y este decreto, con palabras medias rebuscadas como aparecen ahí, ¿cierto? Conforme a su beneplácito, siempre conforme a su voluntad. Entonces vamos a intentar de explicar y entender un poco cuál es el decreto supremo, cuál es el decreto de Dios.
Porque muchas veces nosotros ocupamos la palabra, el decreto, y no sabemos. Decretamos en el nombre de Cristo que Él es sano. Pero ese decreto está establecido dentro de los decretos de Dios. Si la persona va a morir y yo decreto que tú vives, ¿somos dioses nosotros para decretar esa ley? Por lo tanto, cada vez que se decretan cosas que están fuera de los decretos de Dios, jamás se van a cumplir, aunque usted lo grite, lo llore. No van a cumplirse porque no está dentro del documento, dentro del decreto de Dios, establecido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, usted está aquí porque Dios, antes que usted llegara aquí, Dios sabía que usted iba a estar aquí. ¿Me hago entender? Dios lo deja que usted se pasee, vaya en el mundo, ande en Egipto, haga lo que tenga que hacer, pero llegará el momento en que el decreto en usted y en mí se va a tener que cumplir, porque es el decreto del Rey. Y la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El primer decreto que tenemos acá es que Dios ya nos bendijo. Amén. Yo no tengo que andar luchando ni peleando la bendición, porque la bendición yo ya la tengo. Usted ya es bendito de Dios. Ahora, dice que somos benditos en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, para yo ser bendecido y tomar la bendición y la riqueza que Dios tiene para mí, tengo que estar insertado en Cristo. Porque en Cristo son todas las promesas. Si yo voy a la iglesia, pero a Cristo no me interesa, no hay bendición. Dice el texto: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que usted puede trabajar doble turno para poder tener bendición, pero si esa bendición no está en Cristo, nada va a prosperar. Amén. El primer decreto dice que usted está en lugares celestiales, y nosotros sabemos que el lugar celestial es una atmósfera, es un lugar espiritual en donde los hijos que han nacido de nuevo viven. Amén. Amén. El verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, ¿su santidad depende de usted? No. Él lo escogió a usted para que usted sea un santo, pero ¿a través de quién? De su Hijo, porque Cristo nos santificó. Amén. El verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el designio del Rey. Por su pura voluntad, como Dios soberano, Él escogió hacernos santos, salvarnos y predestinarnos. Por su voluntad, no por lo que usted haga. Amén. Es decir, usted tiene una garantía. Y esa garantía, es cierto que mi hermana Katy, Dios ya la tiene aquí. Y no fue por culpa de ella, ni por beneficio de ella, sino que Dios desde antes ya la tenía para esto. Por lo tanto, Dios dice: ella es una adoradora, ella me va a cantar, ella me va a adorar, pero en este momento anda viendo cosas que no le van a agradar, porque este es su lugar. Ese es el decreto. Por lo tanto, ella está predestinada, ella está llamada para hacer este oficio, este trabajo, según el puro afecto de su voluntad. El 6. Para alabanza de su gloria, en gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, cuando Dios a usted lo mira del cielo hacia abajo y usted canta al Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Se goza. El Señor dice: mira, me están cantando mis hijos. Miren lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de Dios. Cuando usted alaba, lo que usted está diciendo es que Dios está alabando en su alabar. Dios está cantando en su cantar. Cuando usted canta, no es usted el que canta, sino que Dios también canta a través de usted, porque Él se goza en su alabanza. Por eso que cantar en espíritu y en verdad no es lo mismo a repetir un coro, sino que yo estoy adorando a mi Dios.
Él alaba en su alabar. Él canta en su cantar. El verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, mire, para con nosotras toda sabiduría e inteligencia. Es decir, mire lo que dice el verso 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Usted se considera inteligente? ¿Se considera sabio? La Biblia dice sabiduría. Por lo tanto, dentro del decreto, dentro del propósito de Dios, dentro del escrito, ya está establecido que usted va a ser un hombre entendido. Amén. Eso dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros la sabiduría y la inteligencia. Si Dios dice en el decreto y establece que yo voy a tener sabiduría, voy a ser entendido y voy a conocer la voluntad de Dios, los misterios de Dios, que soy santo, que soy predestinado, que Dios ya me tiene en el hueco de su mano. Si eso está en el decreto, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar. Aceptar el decreto. ¿Qué pasaba cuando los súbditos no le hacían caso al rey? El rey los mandaba a matar. Porque el rey tiene un estatuto, Dios tiene un decreto, y ese decreto es que usted es salvo, de que usted es perdonado, de que usted es santo, de que usted es predestinado. Pero parece que eso como que le da lo mismo, no le da ni frío ni calor. Porque la Biblia dice que nosotros deberíamos tener solamente condenación. Así es, Señor, amén. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, usted debería andar allá afuera tomando, fumando, robando, mintiendo, adulterando, fornicando, pero por la misericordia de Dios, Dios lo trajo aquí. Gloria a Dios. Y cuando Él lo trajo, le dijo, mira, yo te traje, pero esto es el decreto que yo tengo para ti. Sin que usted haga nada, Dios ya hizo algo. Bendito eres, Señor. Tú solamente tienes que caminar por esta bendición que yo ya establecí para ti. Sí, Señor. Pero muchos no quieren caminar. Muchos quieren ellos poner un decreto y ellos hacer su voluntad cuando en este camino está todo listo. Bendito Dios. Así es, Señor. Como pastor yo no puedo andar haciendo lo que yo quiero en la iglesia porque en la escritura está establecido como pastor lo que yo tengo que hacer. No tengo que inventar nada. Bendito Dios. Está todo ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Leer. Dice la escritura. Que fuimos sobreabundar en nosotros Dios la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, según Él quiere, su voluntad. Dice el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Sabemos nosotros cuál es el misterio que Dios tiene para nosotros? Es misterioso. En la Biblia aparecen 7 misterios. Y uno de esos misterios es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ese misterio ya no es misterio porque Dios a través de Jesucristo ya lo reveló. Por lo tanto, ese misterio que está escondido, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es decir, todos los misterios, todos los secretos en el cumplimiento del tiempo a través de Cristo se cumplieron. Amén. Amén. Y el primer misterio que dice Pablo, grande es este misterio, esto digo, entre Cristo y la iglesia. Otro misterio que Pablo aclara que es el misterio de la iniquidad, del hombre de pecado. Otro misterio, dice, grande es este misterio cuando él habla, hermanos amados, de cosas profundas que están en la Escritura. Él habla muchas veces, como dice Pedro, cosas que nosotros no entendemos. Pero él se preocupó de descifrar estos misterios. Y están en la Escritura. Pero usted, ni frío ni calor.
En el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, tanto lo que está en el cielo como en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, mire hermano, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, el designio de su voluntad. O sea, usted tiene una herencia que usted no trabajó ni hizo nada. La Biblia dice que usted es heredero y coheredero con Cristo Jesús. Y el coheredero y el heredero tenía 3 bendiciones. El primogénito, el primero, tenía 3 bendiciones. Una de esas bendiciones era ser cabeza de su familia, cabeza tribal. La segunda bendición era que tenía doble porción de tierra. Amén. Y la tercera se la voy a dejar de tarea para la casa. Por lo tanto, el primogénito tenía 3 bendiciones que recibía. Era heredero y coheredero con Cristo. Por lo tanto, somos nosotros herederos. Nosotros en esta tierra somos peregrinos. Así es. La Biblia dice que somos pasajeros. Este no es nuestro mundo. Nosotros estamos aquí, pero no estamos haciendo riqueza aquí. Estamos haciendo riqueza en el cielo. Amén. La Biblia dice, no hagáis riqueza en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, mas haz tesoro arriba, donde ni la polilla ni el orín pueden entrar. Ahí está nuestro negocio. Ahí está nuestra casa. Él fue a preparar una morada para donde Él esté, nosotros también estemos. Ahí está nuestro hogar. Este hogar físico, terrenal que tenemos aquí, pagándole al Estado, pagando la luz y el agua, esto va a quedar aquí. Y puede ser una herencia para sus hijos, y el día de mañana si tiene 3 o 4 hijos se van a pelear por la casa, va a ser un puro problema. Pero la herencia que tenemos arriba, qué pena va a ser cuando ahí arriba aparezca en la casa el nombre, diga Luz Castillo, y la hermana Luz Castillo se murió y esa casa quedó vacía, porque a lo mejor no alcanzó a entrar a ese lugar. Porque nunca entendió el propósito de Dios para su vida. Nunca entendió lo que Dios quería hacer. Dios te quiere librar de muchas cosas. A veces nosotros necesitamos que se nos hablen con pera y con manzana. A mí me hubiese gustado a lo mejor haber tenido la edad que tiene la Katy. Katy, ¿cierto? Porque a esa edad, yo siendo soltero, podía yo elegir una mujer cristiana y no una mujer mundana. Amén. A esa edad, yo en Cristo, a esa edad podía estar trabajando mi ministerio. Amén. Y que Dios ponga el compañero que quiera, pero en Cristo, para no tener los problemas que hoy día tenemos nosotros los que estamos casados, a veces con nuestras esposas o con nuestros maridos. Si hiciéramos las cosas bien desde un comienzo, no estaríamos sufriendo como lo estamos haciendo ahora. ¿Y eso es por qué? Porque no entendemos el decreto. No entendemos la voluntad de Dios ni el propósito para nuestra vida. Porque el mandamiento de la palabra no lo tomamos. La Biblia dice que no se junte con yugo desigual, pero la hermana cristiana joven, dale con juntarse con un pololo mundano. Y viceversa. Por lo tanto, ante eso nosotros vemos que rompimos, nosotros no obedecemos el mandamiento de Dios. Dice la Escritura, en el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mire, otra vez aparece acá el término alabanza de su gloria. Qué bonito sería si pudiéramos ver a Dios cómo se goza cuando usted alaba al Señor. ¿Usted ha visto cuando su hijo, su hija o un familiar se está graduando, está recibiendo un premio? ¿Cómo se siente usted? Orgulloso, ¿no? Cuando hay graduaciones de colegio, salió de cuarto, salió de octavo, y está adelante y usted le lleva un regalo, un presente, se siente, ahí está, hija de tigre. Ahí está, ¿cierto? O si está cantando, está participando en un acto, y usted lo va y lo aplaude, ¿cierto? Aplaude, ese es mi hijo, ese. ¿Ah? Entonces usted se goza de eso.
¿Acaso Dios no se gozará cuando usted le cante y le alaba? Porque la Biblia dice que somos para alabanza de su gloria. Es decir, Dios se goza cuando usted alaba al Señor en espíritu y en verdad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han oído la palabra de verdad? Amén. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice la Escritura que mis palabras son verdad. Amén. Que este es el camino, la verdad y la vida. Eso no lo dice el testigo de Jehová. Eso no lo dice el adventista. Eso no lo dice el mormón. Eso no lo dice una secta u otra. Solamente Cristo lo dijo. Amén. Porque nosotros que somos hijos del Señor, alabamos a Dios como dice la Escritura. No como dice el libro de la Elena de White. No como dice el libro, ¿cierto? En este caso de la Pela de Gran Precio. Ni lo que dice Doctrina y Convenios. Sino que nuestro fundamento está en Cristo y en su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Oíste la palabra de verdad? Sí, Cristo es nuestra palabra. Por lo tanto, ¿oíste la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es que te salva? El evangelio de esta salvación es el evangelio del reino, que viene a salvar nuestra vida, anunciando buenas noticias. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Y mire qué importante. Y habiendo creído en Él, ¿cuántos han creído en Cristo? Amén. Dice la Biblia, todos aquellos que han creído en el Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando Dios les dijo a los discípulos, no se vayan de aquí, porque les prometo que a tantos días vendrá el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Amén. ¿Usted tiene esa promesa? Sí, Señor. Porque esa promesa, el Espíritu de Dios, es el sello que Dios le puso a usted para cuando usted se muera, llegue arriba al cielo y el Señor diga, mira, este es un sellado, ahí viene. Bendito Dios. No va a ser necesario que usted diga quién es quién, porque el sello que usted tiene, dice la Escritura, que son las arras, la garantía. Mire el 14 dice, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es lo que es la arra? Es la garantía de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida, de las propiedades, de lo que Dios le ha dado, adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, usted tiene un premio celestial, usted tiene una casa celestial, usted tiene cosas ahí arriba que las va a reclamar cuando usted se muera, pero tiene que ir con el sello para reclamar Bendito Jesús. esta herencia. ¿Me hago entender? Amén. Por lo tanto, hay hermanos en la iglesia que nunca han sentido un toque de Dios, que nunca han abierto su corazón, nunca han tenido un encuentro real con Cristo. Y eso es lo más terrible, que hay hermanos que no han tenido un encuentro con Dios. Y están en la iglesia cantando y alabando. La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Esa cizaña que está dentro nunca ha tenido un encuentro real con Cristo. Nunca ese hermano y esa hermana ha tenido ese encuentro real. ¿Sabe usted lo que es un encuentro real, hermano? La Biblia dice que cada vez que un hombre tuvo un encuentro real con Dios, su vida cambió. Si su vida no cambia llevando 10, 20 años de iglesia porque usted nunca ha tenido un encuentro real. Vemos nosotros a Pablo, un hombre que iba a matar a los cristianos, Cristo le salió al encuentro y mire quién fue Pablo. Un hombre que escribió 13 cartas, casi todo el Nuevo Testamento. Un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Cada apóstol, discípulo del Señor tuvo un encuentro con Él. Vemos a Moisés que tuvo un encuentro con Dios. Vemos a Abraham que tuvo un encuentro con el Señor. Cada vez que alguien tuvo un encuentro con Dios cambió. Y usted es el único, o yo soy el único que tenemos encuentros con Dios y no cambiamos. ¿Quién tiene el problema?
¿Dios o nosotros? Por lo tanto, quiero, con la ayuda del Señor, poder explicar esta parte. El verso 14 dice lo siguiente: el que es la zarra de nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia como reyes y sacerdotes, Amén. hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay una promesa, aquí hay una bendición, aquí hay, hermano amado, una herencia que usted tiene que tomar. Amén. Sí, Señor. Si usted tuviera una herencia, hermana Katy, de 20 millones de pesos, ¿la dejaría que se fuera? ¿O la lucharía? Si usted tiene una herencia que el único heredero es usted, tiene un premio de 20 millones de dólares y el único premiado es usted, tiene que cobrar esa herencia, tiene que cobrar ese premio. ¿Y cómo lo hago si no tengo el boleto? ¿Cómo lo hago si no tengo el sello de Dios? Dice Apocalipsis que vamos a tener un sello en la frente con los nombres de Cristo. Si cuando Dios le entregó el boleto de salvación, cuando usted le conoció, usted con su pecado lo fue doblando, usted con su indiferencia lo fue doblando, y usted con su indiferencia no iba a los cultos, se empezó a mezclar con el mundo, ese boleto, ese pasaporte, ese sello, hoy día ya no existe. Hoy día vamos a la iglesia y nos cuesta mucho que Dios nos toque, porque tenemos, hermano amado, que volver a reencontrarnos con Dios. Por lo tanto, yo me gozaba en el Señor cuando mi hermana Daisy tenía ese encuentro. Ese día martes ella tuvo un encuentro espiritual, ella pudo sentir, palpar y ver, más sentir cómo el Señor trabajaba en su interior. Y hoy día está aquí alabando el nombre de Cristo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Porque en ese momento ella, renunciando a ese camino, acepta al Señor y automáticamente el sello está ahí. Señor. El sello aflora. Amén. Por lo tanto, preocúpese usted y me preocupe yo si estamos sellados por el Señor o si somos uno más que estamos dentro de la iglesia y que nos da frío ni calor. Usted tiene mucho que darle a Dios, mucho que darle a sus hermanos, mucho que entregar, pero para eso debemos nosotros primero aprovechar este decreto. Dios lo salvó sin que usted hiciera nada. Dios lo predestinó sin que usted hiciera nada. Dios lo santificó sin que usted no haga nada. Dios se goza sin que usted no haga nada. Quizá. Y lo único que tiene que hacer usted es aceptar a Cristo en su corazón y no lo hace. Cuando está todo dado. Amén. Por lo tanto es necesario que volvamos a reencantarnos con Dios. Es necesario que volvamos a reconvertirnos. La hermana Yacenka esta semana que viene va a hacer su funeral. Porque se va a bautizar, va a las aguas, va a morir y va a resucitar. En esta semana que viene, el jueves, va a ser su funeral. Gloria a Dios. Y estos días son días de agonía del finado porque va a morir. Bendito eres, Señor. Y en ese momento ella muere, renace, sellada y empieza todo un ciclo nuevo. Y si ese día a lo mejor nuestra hermana Daisy también decide bautizarse, gloria a Dios también. ¿Cómo no vamos a estar contentos con eso? Sí, Señor, amén. Por eso es necesario, hermano, que tengamos esta sabiduría que dice la Escritura en el verso 8. Que Él haga sobreabundar su sabiduría y su inteligencia en nuestra vida. Amén. Para poder entender cuando Dios me llama. Amén. Porque si no entiendes a la buena, Dios te va a llamar a la mala. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los llame a la buena? Amén. Amén. Yo quiero que Dios me llame a la buena. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro porque yo tengo que orar por usted para entregarle algo en el nombre del Señor. Vamos a orar.